Bueno, arrancamos con la 10ª entrega del programa ¿Y tú de quién eres? Ese podcast que se encarga un poco de encontrar, conocer y reconocer a esos almagreños más allá de las típicas berenjenas, encajes y, ¿por qué no?, los toros, que parece que este año han vuelto. Y en este caso, la segunda temporada, la vamos a arrancar con Cristian Aparicio Maldonado. Hola, Cristian. Hola, Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos, ¿y tú de quién eres? Bueno, pues yo soy de Antonio Marinieves, Antonio Aparicio, que bueno, son 4 hermanos, quizás el más conocido o sonado es Alberto, que tiene la tienda de huertas, o tenía hasta hace poco la tienda de huertas en la plaza. Y bueno, por parte de mi madre es la familia Maldonado, los conocidos Bombas, que se le decía a mi abuelo, el Bomba. Y bueno, son 7 hermanos, entonces bueno, pues al fin y al cabo tantos hermanos, puedes imaginar si están con tantos tíos, cuántos primos tengo. Es al final medio pueblo que cada vez que sales siempre te encuentras con familia, la verdad es que es un placer. Y sí, estas son mis familias más cercanas, como te comento, mi padre y mi madre. Entonces, si salimos a la calle, puede ser que sean familia tuya o mía, ¿no? Seguramente, porque yo sé que tú también vienes de una familia grande, entonces seguro que con alguna de las familias nos encontramos, sí. ¿Y qué nos puedes contar de tu vida en la infancia o la adolescencia? Pues mi vida en la infancia aquí, lógicamente, pasó totalmente en Almagro hasta mis 18 años, que me fui a estudiar a la universidad. Y bueno, pues fue una vida, como te digo, muy familiar. Es una casa, como puedes ver, que en la que viven varios hermanos y por lo tanto los primos siempre hemos convivido aquí. Y además en esta casa mi abuela materna vivía aquí, era su casa de mi abuela y de mi abuelo. Y por lo tanto, aunque yo soy parte de una generación de primos mucho más joven, por esto que hay una diferencia de unos 20, 25 años, incluso 30 con algunos primos por mi parte, aún así siempre he convivido con ellos, en el sentido de que mi abuela era la que vivía en esta casa y todos los primos, aunque vivían ya fuera, no fuera solamente de casa, sino de Almagro, Madrid, de Ciudad Real, pues venían a visitarla. Y yo siempre he tenido la suerte de, al vivir aquí, que todos los primos vinieran a visitarlos y verlos y estar un poco más en contacto con todos ellos, no como otras familias que a lo mejor al vivir fuera de casa están un poco más distantes. En mi caso ha sido una vida muy familiar, una infancia bastante alegre, sinceramente. Y bueno, pues pasándola aquí y con muy buenos momentos, tanto a nivel de amistades como a nivel familiar, la verdad. Y luego además San Pedro es un barrio que es muy de calle. Totalmente. Lo que venía mucho a jugar, mis primos vivían aquí a la vuelta, claro, campañistas. Sí. Y era un barrio, junto con San Juan, que era mi barrio, que tenía una manera de relacionarse muy similar en la infancia, que era mucha calle. El timbre, te sales... De hecho es algo que yo agradezco mucho, porque bueno, las generaciones de hoy en día quizás no son tan callejeras, podríamos decir, son mucho más de quedarse en casa a jugar. Y yo tengo unos recuerdos estupendos de salir con mis amigos a jugar a los cromos o jugar a los tazos, a ver si les robas los tazos de Pokémon a tus compañeros. Y la verdad es que son recuerdos bastante bonitos. A la vez que, bueno, ahora hay muchas casas construidas, pero hay aquí cerca había lo que llamamos eras, que era campo y salíamos a ir a jugar al balón. Y fíjate, te hablo así con 30 años, pero es así. Pero en pocos años más la gente ha cambiado tanto que ya no es irreconocible. Es irreconocible. Y también se está perdiendo algo que comentabas y que creo que nos enriquece mucho, ya como pueblo, como costumbre o manera de entender la vida, que es el vivir en familia. Exactamente. Sí, principalmente porque ya no solamente el vivir con la familia, es decir, el compartir momentos con ellos, sino el convivir. Porque ya cada vez los pisos son más pequeños, bueno, son casas más adecuadas a una unidad familiar, digamos padres e hijos, mientras que antiguamente, y yo he formado parte de este tipo de unidades familiares, la unidad familiar no es tus padres y tus hermanos, sino que va más allá, como comentaba. Es un patio común en el que viven 3, 4 tíos alrededor y siempre hemos convivido juntos. Y ya no solamente en el día a día, sino cada 2 por 3 tener alguna comida familiar. Aún lo mantenemos, todos los viernes comemos en paella, en familia, y mi tía hace una paella, una fideuá, y es como ese momento de unidad familiar, que son una de las cosas que cuando he vivido fuera he echado más en falta, ¿no? Esos días de hoy toca comer todos juntos. Y sí es verdad que se está perdiendo, se está yendo un poco en el olvido. Sí. Se pierde. ¿Y ese paso luego a la adolescencia? ¿Cómo fue cuando ya empiezas ya a identificar tus grupos sociales, definir un poco qué es lo que quieres ser? Sí, ese paso, bueno, pues todo queda dentro de un pueblo, ¿no? Al final, el vivir en un pueblo te deja dar pasos muy alejados de los que te mueves a diario. Entonces, yo nunca tuve una gran decisión por un grupo determinado. Yo he sido... en ese aspecto un gran camaleón social en el que me he juntado con cualquier grupo y me he identificado con cualquiera y bueno, depende de la etapa de la vida me he identificado o me he sentido más de una forma o de otra, pero
La verdad es que en esa etapa de la adolescencia fue un poco, pues eso, un poco difuso en mi mente, porque yo veía gente identificándose mucho y yo nunca he sentido esa necesidad y siempre me he juntado con todo aquel que se me acercara, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, fue una edad, por supuesto, de crecimiento, pero yo diría que mi mayor crecimiento, tanto a nivel personal como de identidad, fue una vez que ya di el salto a la universidad. O sea, ir al Almagro y ahí te expones un poco más a otro tipo de grupos, otro tipo de pensamientos, y es cuando más te permite definirte a ti mismo, aunque nunca lo has llegado a tener claro, pero ya claro. te empiezas a orientar un poco más. ¿Y dónde fue ese paso? Fue en Toledo. Fíjate, tampoco me fui muy lejos. De Almagro fui a Toledo, porque yo quería estudiar una carrera de ciencias, que es bioquímica, y en Castilla-La Mancha, por quedarme dentro de mi comunidad autónoma, el único sitio que ofrecía esta carrera era Toledo. Y bueno, nunca había planteado dónde estudiar, fue más de decir el qué estudio. Y hoy en día estoy muy contento de que fuera en Toledo. La verdad es que es una ciudad que me parece preciosa, con mil cosas que hacer, ¿no? Comparado con Almagro o Ciudad Real en sí. Y estoy muy contento de que esos años fueran allí. Entonces, bueno, con 18 años, pues allí di el salto. ¿Y hasta los...? Estuve allí, pues 4 años que duró la carrera. Son hasta los 22, aunque no estuve íntegramente allí, sino que ya durante este tiempo me dediqué a hacer alguna estancia en el extranjero, a hacer algún viaje en el extranjero de estudios, y ya esto fue lo que me dio un poco la visión de que quizás me gustaría explorar un poco más el mundo, ir un poco más allá. El gusanillo. El gusanillo, eso despertó el gusanillo, sí. ¿Dónde fueron esas estancias? Bueno, pues en primer lugar fue simplemente a Londres, unas semanas, un mes creo que fue una inversión lingüística que se llamaba, con alguna beca, supongo, del gobierno en esa época, y me fui con algunos amigos de la carrera a gastar allí un mes en Londres, no solamente como viaje, sino como estudio de idiomas, ¿no? O sea, íbamos a una academia diario y aparte teníamos un cierto tiempo libre para explorar y conocer aquella cultura diferente, ¿no? que me gusta llamar, que es una cultura diferente, y me gustó. Fue un primer toque de viaje y dije, uy, esto me gusta. Bueno, fíjate, yo empecé a viajar con 17 años, creo que tenía con 19 años o 20 cuando estaba ya en la carrera. Hoy en día la gente viaja desde que tiene 12 años al extranjero, pero en mi caso yo había viajado muchísimo por España con mis padres, había ido a mis sitios, pero nunca al extranjero. Nunca había dado ese salto que bueno, al fin y al cabo, como puedes saber, me ha gustado muchísimo. ¿Y qué otras estancias has vivido durante tu formación? Bueno, pues antes de terminar la carrera me fui otra vez a Inglaterra. En este caso fui a la Universidad de Oxford, hice allí mi trabajo de fin de grado. Es decir, después de hacerlo todos los cursos aquí, no me fui en Erasmus de un año académico como tal, sino que decidí hacer el proyecto de fin de grado fuera y conseguí que me aceptaran en la Universidad de Oxford. Y entonces pasé allí 4 meses y estuve en un laboratorio y fue, bueno, pues un poco más largo que lo anterior y un poco más inmerso en la cultura, ¿no? Porque en ese sentido yo no estaba estudiando como tal, inglés o demás, sino que estaba en un laboratorio trabajando, digamos, el día a día, haciendo un proyecto, y eso me permitió explorar un poco más Inglaterra, en este caso desde dentro. Y después de eso, bueno, pues vine a España, defendí mi proyecto de fin de grado y es cuando terminé esta carrera que comento en Toledo. Y en tu caso, el trabajo final de grado y luego el doctorado que hiciste, ¿tiene alguna relación o son completamente...? No, son completamente independientes. La temática puede ser similar, pero lo que es digamos, no depende uno del otro ni tienen que ver en cuanto a... No se desarrolla, ¿no? No se desarrolla uno a través del otro, no. De hecho, bueno, entre como comentas, el doctorado que realicé después y este proyecto de fin de grado, hubo un máster entre medias. Claro, decidí hacer un máster porque el laboratorio en el que estaba en Oxford trabajaba con vacunas del VIH, del SIDA, digamos, del virus del SIDA. Entonces era un grupo de inmunología y virología, es decir, el estudio del virus en sí. Y bueno, durante este tiempo desarrollé una gran ambición por el estudio de los virus, por distintas causas. Es decir, son elementos biológicos, pero son muy simples. Me había llamado mucho la atención siempre. Entonces, bueno, lo que decidí era hacer un máster en virología, es decir, el estudio de los virus en sí. A mí la pandemia me vino ya con muchos conocimientos de este tema. Era la segunda pregunta. Sí, exactamente. Este máster fue un gran máster porque en vez de ser como las típicas clases que te da un profesor toda la asignatura, digamos que cada día venía un especialista en el tema que íbamos a tratar, un especialista que puede ser un investigador o un profesor de otra universidad que está especializado en este tema, y cada día tenemos a 1000 personas diferentes dándonos una charla sobre este tema. Y eso me hizo conocer a gran cantidad de virólogos en España.
Y muchos de ellos son los que han salido durante la pandemia en la tele hablando del coronavirus y son los que han desarrollado las vacunas. De hecho, muchos de ellos han sido profesores míos o han tenido otros doctorados que eran compañeros míos del máster y han sido los que han hecho realmente el trabajo de desarrollo de la vacuna española. Además que, claro, sus nombres, al ser los que están debajo del jefe, nunca han llegado, claro, son los peones y nunca han llegado a salir en la prensa. Pero bueno, yo sabía cada vez que salía el nombre de su jefe, digo, bueno, pues mi amigo está en el laboratorio. Sí. Qué curioso. Sí. ¿Cómo viviste tú o dónde? No sé cuál sería la pregunta. ¿De la pandemia? La pandemia. Bueno, pues ya me pilló en Holanda. Después de este máster, decidí volver a salir fuera de España. Y bueno, el máster había tenido la gran suerte de hacer el trabajo de fin de máster con Margarita Salas, una científica muy sonada en España. Sí. Yo tuve la gran suerte de poder conocerla durante un tiempo y hacer mi trabajo de fin de máster con ella. Y bueno, una vez que el máster terminó, ella me ofreció quedarme a hacer el doctorado con ella. Decidí no hacerlo. La situación de la ciencia en España en ese momento no era increíble y yo había visto la realidad fuera de España. Entonces, bueno, era un gran grupo, era una gran persona con la que hacer el doctorado, pero decidí dar otra vez un salto. Y bueno, tuve la suerte de que en Berlín, estuve unos 7 meses en Berlín, haciendo una estancia después del máster en un laboratorio, que si tienes la pregunta no contaba nada para el doctorado, era simplemente una estancia que yo decía hacer en un laboratorio. Y bueno, tuve la suerte de que me aceptara una hoy en día premio Nobel, que es Emmanuelle Charpentier, que fue una de las promotoras del CRISPR. Estaba el Francisco Mojica, ¿no?, que es el que aquí en España ha sido muy sonado en la prensa, y luego por otro lado estaba Charpentier y Doudna, y bueno, yo tuve la suerte de conocer y estar con una de ellas haciendo una estancia en su laboratorio. Y ahí es cuando vi que, bueno, decidí un poco el tema en el que yo quería hacer mi doctorado. Y ahí fue cuando ya di el salto a Holanda. No de inmediato, sino que después de Berlín volví a España, eran Navidades y bueno, tocaba volver a ver a la familia un poco. Y bueno, en ese momento estuve buscando posiciones de doctorado en distintos temas de que ya había definido que me gustaban. Y tuve la suerte de salirme una oportunidad en Holanda. Entonces, bueno, tras ciertos viajes, porque claro, durante esa época de selección de candidatos de doctorado, te van invitando a distintos sitios, distintos institutos y centros de investigación, y tienes que viajar allí. Lógicamente te pagan los viajes, es algo bastante bueno, que puedes viajar gratis mientras te hacen entrevistas. Y al final acabé en Holanda. Bueno, pues en abril de 2017 fue cuando empecé mi doctorado en Holanda. Es decir, todavía quedaba para la pandemia, por eso he hecho una pequeña introducción antes de que llegara la pandemia. Y pasé ahí unos años bastante buenos. La verdad es que fue una gran experiencia vivir en los Países Bajos como tal, además de una universidad bastante buena. Sinceramente es una universidad que no es nada sonada a nivel de biología, que era mi campo, pero a nivel de aeroespacial o a nivel de arquitectura es una de las universidades mejores del mundo. Universidad de Delft. Delft es el pueblo y la Universidad de Delft. Delft está situado entre Rotterdam y La Haya, que son quizás dos ciudades más grandes de Holanda que son más conocidas, y está situado en medio de las dos. ¿Esos son los que tienen lo de la Bauhaus y todo eso o no? Sí. Y por ejemplo también han desarrollado proyectos tan innovadores como el Hyperloop, este tren que va en vacío a través de una cápsula que viaja a altas velocidades. Como levitando. Exactamente. Lo han desarrollado allí como una startup y ya lógicamente otras empresas del mundo la han cogido y están desarrollando a la vez. Pero es una universidad muy potente en cuanto a ingeniería espacial, arquitectura y ingeniería civil también. Y claro, lógicamente es Holanda, también hay gran departamento de agua, de gestión de agua y demás, ¿no? Porque hay muchos canales. Sí. Entonces, bueno, fue allí cuando de repente llegó en 2019 o al final de 2019-2020 la pandemia. Yo estaba allí y, bueno, viví la pandemia de una forma muy diferente. Es muy curioso cómo la pandemia se ha llevado a cabo, la gestión de la pandemia a cabo de forma muy diversa en distintos países, ¿no? En zonas tan cercanas, porque sí, bueno, hablamos de China, hablamos de América, son países muy, muy alejados de entre ellos. Culturalmente a lo mejor somos muy diferentes, pero parece que dentro de Europa ves diferencias, pero tampoco son grandes diferencias. Exactamente, sí. Al final, bueno, hay gran diferencia, ¿no? La cultura holandesa con la española tiene unas diferencias muy marcadas. Sociales principalmente, exactamente, socialmente. Pero bueno, yo no hubiera esperado una gestión tan diferente, y menos cuando hoy en día formamos parte de la Comunidad Europea, que yo diría hay unos ciertos valores en cuanto a leyes, en cuanto a cómo tratar a tu gente o cómo gestionar tu gente. Pero bueno, fue muy diferente, sí, exactamente. Entonces, bueno, yo tenía en España es verdad que al principio hubo una gran subida de casos de la pandemia, entonces hubo que implementar unas medidas más restrictivas, de un poco, digamos, controlar más a la gente en cuanto a que no salían de casa, que se pusieran una mascarilla. Digamos que yo aquí vi la pandemia vista desde fuera, un poco más obligando a la gente a hacer ciertas cosas, ¿no?
Mientras que en países como Holanda, como decíamos, la cultura es muy diferente y de lo que me di cuenta es que allí no obligaban a la gente a hacer ciertas cosas, sino que lo recomendaban. Cierto es que la cultura holandesa, por ejemplo, podríamos definir que la cultura española es mucho más espontánea, ¿no? Somos mucho más calientes, más cercanos de nosotros, ¿no? Somos más cálidos, no calientes, sino cálidos, ¿no? Entre nosotros. Los holandeses son más fríos, son mucho más cuadrados, más como robots. Pero también eso hace que, igual que somos más espontáneos, y si te dicen ponte la mascarilla, dices, bueno, a lo mejor no. Mientras que te tienen que decir ponte la mascarilla o te multo, y así es como hemos conseguido salir de la pandemia. Te hago caso. Así es como te hago caso, mientras que allí, por lo que sea, son mucho más conscientes, son mucho más respetuosos. Fíjate, el ser más robotizados hace que también sepan, bueno, si digamos que también hay una gran confianza desde el gobierno hacia la gente y de la gente hacia el gobierno. Yo me he dado cuenta de eso. Y no sé si es porque son países más pequeños, porque algo similar pasó también en Austria, o por qué, pero es verdad que allí en un momento estuve obligado a nada. No hubo toque de queda, salvo en un par de semanas o meses que era ya demasiado... Que había demasiados casos, la incidencia. Claro, ya es cuando empezaron un poco a implementar, pero enseguida la gente protestó y dijo, ¿por qué nos hacéis esto? ¿Por qué nos obligues a esto? Confiar en nosotros, en que no vamos a estar en grupo más de 2 o de 3, y que no vamos a hacer fiestas, en que no vamos a hacer cosas. Y es verdad que, salvo excepciones, la gente seguía muy a rajatabla lo que el gobierno recomendaba. Y, por ejemplo, nunca tuve la obligación de ponerme mascarilla dentro de un supermercado, por ejemplo, pero era recomendado, y con nada que entrabas, tú veías que todo el mundo tenía mascarilla puesta, claro. Tú automáticamente te lo ponías la mascarilla sin pensarlo. Es lo mismo que cuando estás en una ciudad y todo el suelo está limpio y vas a tirar un papel al suelo. A lo mejor el ver que no hay ningún papel en el suelo hace que digas, no voy a ser yo el primero. Pues lo mismo con la mascarilla. Al ver que todo el mundo iba con mascarilla, tú automáticamente te la pones, aunque no te obliguen. Y eso me chocó bastante, porque claro, soy una persona que viene de la cultura española y he vivido la pandemia en algo que no es mi casa, digámoslo así. Al principio me chocaba mucho y claro, ya viví allí durante 2 años y medio, entonces hace que sea un poco más diferente. Pero aún así te choca, ¿no? Muchas cosas de por qué la gente hace esto y por qué no hacen esto y por qué es así. Pero bueno, fue curioso el poder hablar con mi familia a diario gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Y poder comparar cosas y ver las perspectivas de ambos sitios y ver el porqué. Además, como virólogo que soy, claro. Yo seguía a diario las noticias de España, por supuesto, de cómo iba la pandemia. Y bueno, en todo momento tenía amigos o familiares que me preguntaban, pero Cristian, y esto es así, pero Cristian, lo que nos dicen es verdad, pero Cristian, ¿qué va a pasar ahora? ¿Y qué está pasando? Y bueno, yo no siempre tenía la respuesta, pero como te decía, he estado con expertos en este virus en el máster y tenía amigos que le preguntaba a diario sobre el tema de las vacunas y demás, que cómo se estaba pasando la cosa. Y bueno, estaba bastante informado y a veces hacía predicciones que en 2 semanas salía en la televisión y decía, ¿pero cómo sabes esto? Y decía, no, si no lo sabía yo, por lo que he estudiado yo creía que podría ser así, pero bueno, al final me puedo equivocar, como todo, claro. Entonces, bueno, fue muy curioso vivir de esta forma la pandemia. ¿Podremos tener otra o no? Ay, seguro. Lo que no te sé decir es cuándo. ¿Cuándo? No te sé decir cuándo. Sí, encima con las pandemias, si miras históricamente, cada 100, más o menos, cerca de 100 años, hay una pandemia, o al menos una epidemia a gran escala, que hace que, digamos, hay una periodicidad en cuanto a las infecciones. No es que esté planeado, no es que sea por alguna causa, simplemente, bueno, cada 100 años, a veces son 90, 80, otras veces son 120, pero existe esta rotación de organismos que nos infectan, ¿no? A veces han sido virus, a veces bacterias. Digamos que yo creo que puede pasar, y con la globalización puede ser que se acelere y que en vez de ser cada 100 años sea cada 50. Puede ser que no sea el año que viene, eso nunca puedes predecirlo. Pero yo diría que sí es probable que muchos de los que hemos vivido esta pandemia vivamos algo similar en el futuro. También estaremos preparados para ello, oye. Por ejemplo, Corea del Sur fue un caso que enfrentó muy bien a la pandemia, porque ellos casualmente han vivido en los últimos 20 años, creo que son, otras 2 pandemias, o epidemias, porque a nivel global, similares. Y eso hizo que estuviera la sociedad mucho más preparada para dar respuesta rápida a este tipo de situación. Increíble. Y bueno, nos hemos quedado en Holanda. En Holanda, sí. ¿Sigue el viaje después de Holanda? Siguió un poco más, y eso fue un poco lo que le puso fin al viaje. Después de Holanda, bueno, cuando ya estaba terminando mi doctorado, o ya había terminado, digamos, mi contrato como doctorando, me contactó la Universidad de Southampton en Inglaterra y me ofrecieron una estancia, una posición postdoctoral en la universidad, ¿no? Como investigador. Y bueno, en ese momento, como ya se me había acabado el contrato, aunque mi doctorado, digamos, ya estaba totalmente terminado, el libro ya estaba escrito, solo quedaba el típico proceso burocrático de presentarlo, que te aprueben y buscar un día para la defensa. Pues como ya tenía, digamos, el doctorado hecho, decidieron contratarme
Entonces fui a Inglaterra y allí estuve trabajando año y medio como investigador postdoctoral. Y bueno, pues ahí es donde un poco terminó el viaje, ¿no? Después de eso, durante esa estancia, volví a Holanda a defender esta tesis, como te digo, y poco después de defender la tesis, ya con mi título en el bolsillo, bueno, pues tuve una decisión de no seguir de momento por este camino, de cambiar mi rumbo en la vida, ¿no? En este libro yo reflejo en ciertos capítulos cómo esto para mí ha sido el cierre de un capítulo en mi vida, ¿no? No es solamente un libro que representa un fin académico en mi vida, sino también a nivel personal. Ha sido una serie de experiencias, una serie de momentos que he vivido en mi vida y lo he culminado con esa defensa del doctorado, que a nivel personal, bueno, pues lo que digo, no tengo solamente un doctorado en ciencia, en virus, sino que también tengo un doctorado en la vida, porque también durante estos años, al estar fuera de casa, eso me ha permitido experimentar cosas que bueno, me he tenido que enfrentar a ciertas situaciones. Imagínate una pandemia tan lejos de tu familia, ¿no? ¿Y solo? Y solo. Lógicamente tuve suerte de no estar solo. Ya tenía un grupo de amigos allí que fueron mi familia y bueno, gracias a esta pandemia, digamos, Pranse para mí como siempre una segunda familia. Pero claro, tú imagínate cuando la gente estaba dispersa por España y llegó lo de la pandemia, querían ir con su familia. Yo no podía. Lo primero, yo tenía mi trabajo allí, digámoslo así, y lo segundo, yo estaba también allí un poco encerrado porque no era fácil viajar. De hecho, durante esta pandemia yo sufrí la pérdida de un familiar y lo primero que se me pasó por la cabeza nada más enterarme que cogí un avión. Mi madre me dijo: Cristian, no hagas nada, no vengas, si es que no podemos ni siquiera ir nosotros a darle el pésame ni nada, porque es imposible. Entonces no vengáis de Holanda para nada. Tontería. Y bueno, pues fue duro, pero también las cosas duras, las experiencias duras te fortalecen, ¿no? Entonces, bueno, pues gané una segunda familia y eso me hizo sentir mucho más a gusto y no sé, lo que al principio parecía malo, al final se convirtió en algo bueno. En algo bueno. ¿Cómo traducirías el título? Lo de bueno, es un poco juego de palabras, ¿no? Porque, lo veo en mayúscula, minúscula. Exactamente. Digamos que yo durante el doctorado lo que he hecho ha sido estudiar tanto bacterias como virus. En concreto he estudiado unos virus que infectan a las bacterias específicamente, se llaman bacteriófagos. No son virus que tengamos que temerles, porque no es como el coronavirus, estos son virus que van a atacar a las bacterias en concreto. Hay virus que atacan solamente a los humanos, hay virus que atacan solamente a otros animales, como sabemos, que a veces se cruzan, pero porque son, por ejemplo, el cerdo, las aves son un poco más cercanas. También hay virus que infectan a plantas, también hay virus que infectan a las bacterias, y esos nunca podrían a nosotros causarnos ningún daño directo. Entonces, lo que he estudiado ha sido cómo estos virus pueden usarse para matar a las bacterias. ¿Por qué? Porque, como sabrás, tenemos una crisis de antibióticos que se llama resistencia a antibióticos a nivel global, que de hecho por aquí puede ir la segunda pandemia. Yo no temo a que otro virus surja en algún país y se extienda a nivel global. Lo que temo es que una bacteria, que es un organismo más complejo y al cual le podemos temer más, empieza al ser resistente a antibióticos, no podamos controlarla y empieza a difundirse por el mundo, ¿no? Entonces, lo que mi doctorado se ha centrado es en cómo usar, en vez de antibióticos, virus para matar a estas bacterias, para hacerle, digamos, eliminarlas directamente en el cuerpo. Y en concreto lo que he estudiado ha sido un sistema de defensas, es decir, igual que nosotros tenemos un sistema inmune que nos defiende contra los virus, las bacterias tienen un sistema inmune que les defiende contra esos virus. Y yo he estudiado uno que se ha descubierto nuevamente, se llama Disarm, por eso se llama Disarming. Diríamos que podríamos decir que el título se puede traducir algo así como desarmando a los invasores virales de las bacterias. Pero ese desarmando, como ves, tiene un juego de letras para definir el sistema que yo he estudiado en concreto, sí. Muy curioso, muy curioso. Entonces, la siguiente pandemia quizás por bacterias, ¿no? Quizá va por ahí. Quizás sea cuando en vez de mis amigos trabajando en el coronavirus, sea yo que me tenga que poner de manos a la obra. Una tuberculosis o así. Una tuberculosis, unos meningococos. Bueno, hay muchísimas bacterias que podrían surgir. Ya te digo, no es qué tipo de infección sea, sino cómo es esa bacteria en cuanto a resistencia a antibióticos o otro tipo de características que las definen. Muy bien. Y bueno, comentabas planes futuros. Sí, planes que futuros. Que ha sido un poco, estás ahí como en un stand-by. Exactamente. Esto es una transición ahora mismo para mí en mi vida. Antes nos decías, te decía, ¿y tú de quién eres? Y ahora te digo, ¿y tú qué haces aquí? Después de tanto tiempo por ahí fuera. Después de tanto, sí, bueno, pues es lo que comentabas, es una transición, un stand-by, en el cual decidí, estaba en Inglaterra, la situación no fue la mejor, tanto a nivel académico, porque estaba, como te digo, terminando el doctorado,
a la vez que estaba ya trabajando como postdoctoral, y eso fue un poco de estrés, ¿no? Fueron varias cosas a la vez. Y luego además el tema del Brexit en Inglaterra no ha sido el más favorecido, no para la gente que ya vivía allí, sino para los que llegábamos nuevos. A nivel burocrático había una cantidad de papeleo que era bastante agotadora. Y eso retrasó incluso el tema de la contratación y bueno, hizo mi vida no placentera, digámoslo así. Entonces, bueno, me desanimó un poco tanto eso como ciertos aspectos de la investigación pública, no pública en sí, sino del sistema de publicación de la ciencia y demás, que me desanimó un poco. Y por eso decidí parar, reflexionar y ver qué hacia mi futuro. Yo no digo que esto sea para mí un fin de la ciencia, pero sí ha sido un descanso, ha sido un momento de decir qué hago. Y bueno, pues lo que hice en el futuro, lo que he decidido para, digamos, aclararme la cabeza y decidir qué quiero hacer en mi futuro, ha sido viajar. Lo que quiero hacer es dar la vuelta al mundo. Es decir, si ya empecé viajando un poquito por Europa y dije, qué chulo está esto, ahora he decidido que lo que necesito para ayudarme a mí personalmente a decidir mi futuro es viajar alrededor del mundo, conocer culturas, conocer gentes, conocer otras formas de vivir, otras formas de ver la vida. Y así decidí que es lo que realmente quiero hacer en mi día a día durante los próximos 60 años, esperemos. Sí. ¿Lo tienes ya todo organizado? Bueno, prácticamente. Hoy es miércoles, me voy el domingo de aquí. Y organizado, a nivel mental no estoy preparado, nunca se puede estar para un viaje tan largo, una experiencia tan profunda. A nivel físico de material, digámoslo así, tampoco, porque tengo la maleta... Bueno, maleta no, ¿qué digo maleta? Son mochilas. Yo, lógicamente, voy de mochilero. Llevo una mochila grande con todo, que va a ser un poco mi casa. Y luego tengo una mochila un poco más pequeña, que será mi oficina, porque en esa mochila llevo tanto ordenador como los enseres más, digamos, un poco electrónicos y más caros, que tienes que llevar un poco más pendiente, por eso llevo esa mochila delante. Y esas dos mochilas son las que voy a llevar durante año y medio, 2 años, no sé lo que va a durar el viaje. Digamos que durará lo que duren las energías o el dinero en su defecto. Y bueno, no está preparado. Tengo la mochila ahí con cosas dentro, cosas fuera. Al final, el último día siempre sacas tú y vuelves a meterlo porque no sabes si has echado todo. Y está, digamos, al 30% de preparación ahora mismo. Creo que a nivel mental está mucho más que eso preparado, porque tengo una lista hecha y otras cosas que físicamente no estén ahí, pero sí, ya llevo mucho tiempo planeando este viaje. Entonces, bueno, creo que es más el gusanillo que está ahí, las mariposillas del estómago que te hacen sentir inquieto, pensando que algo no está preparado, pensando que algo va mal, que realmente que no esté preparado, porque es mucho tiempo pensando en esto. Sí, y muchos viajes ya que me han acostumbrado a saber qué llevo y qué no llevo. ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa, fíjate, está cerquita, está en Lisboa, en Portugal, porque, bueno, al fin y al cabo voy a visitar una gran cantidad de países que aún no sé en concreto cuáles van a ser, y por ello necesito mucha vacunación. Ahora mismo el sistema de vacunación del Estado está un poco saturado porque ha sido vacaciones, ha sido agosto, entonces no podía conseguir cita hasta al final de septiembre o principio de octubre. Entonces lo que decidí es, bueno, me quedo nuevamente en un lugar cerca, empiezo ya a tener una experiencia, empiezo a moverme en el sistema, porque me voy a viajar con un sistema de voluntariado que te puedo comentar ahora, y así me voy un poco rodando, digámoslo así, me quedo cerquita, puedo volver a vacunarme, a terminar toda la preparación de quizás medicamentos, como por ejemplo el de la malaria y demás que tengo que adquirir aquí en España, y a partir de ahí que ya tenga todo decidido y todo realmente preparado, poder dar el salto un poco más lejos. La primera etapa piloto. Primera etapa piloto, exactamente. Muy de bien. hecho, ya una pre-etapa de este sistema de voluntariado, ya estuve en Asturias durante este verano, estuve un mes, en este caso fue un albergue de peregrinos, y bueno, el sistema que voy a usar para viajar es un que se llama Work Exchange, es decir, intercambio de trabajo. Digamos que quiero dar la vuelta al mundo lo más económicamente posible para demostrar que no hace falta ser millonario para darte la vuelta al mundo durante 1 año o 2. Y este sistema de Work Exchange lo que hace es, tú vas a un sitio, ya puede ser un hostal, ya puede ser una granja ecológica, ya puede ser una ONG que enseña a niños a hablar inglés en un país subdesarrollado como Camboya, ya puede ser un proyecto ecológico, un proyecto urbanístico que sea levantar un molino antiguo en medio del campo para recuperar un poco la magia de este lugar. Hay muchos tipos de sitios y normalmente en estos sitios te dan alojamiento y comida. Es decir, tú lo que ganas es que tus necesidades básicas estén cubiertas. Y a cambio de ello, pues trabajas 2, 3, 4 días a la semana, o trabajas 4 horas al día, 5 días a la semana, luego tienes tiempo libre, por lo cual es ideal, porque esto te permite viajar sin mucho gasto y te da también tiempo libre que puedes usar
ya sea para explorar el país en el que estás, o ya sea para, por ejemplo, si tienes un trabajo como nómada digital, que es un poco lo que también quiero un poco empezar a hacer yo, buscarme así cositas en internet, tengo algunas ideas, por ejemplo, una de ellas es un podcast, que te veo aquí, con ello, y digamos mantenerte en tu día a día a la vez que viajas y tienes experiencias, pero no gastar tanto como te requeriría viajar durante un año o dos dando la vuelta al mundo. Entonces esta es esa experiencia. Y bueno, si tienes curiosidad de qué tipo de tareas desarrollas, puede ir desde ser recepcionista durante unas cuantas horas, como crecer vegetales en un jardín, como enseñar inglés a niños, o inglés o otras materias, depende de tu especialidad. Según la necesidad. Exactamente, según la necesidad. O incluso cuidar. Hay familias que ofrecen esto. Vente a mi casa, me limpias y me cuidas a los niños y a cambio te doy todo este tipo de alojamiento y comida. Entonces, bueno, es muy diverso. Luego es muy positivo porque creo que también entonces de esa manera te mezclas con los locales. Exactamente. Que no es turismo de tengo que visitar de este sitio esto y esto y siguiente. Exactamente, no. El tema de viajar como turista me solía gustar mucho. De hecho, yo empecé viajando así y me sigue gustando hoy en día hacerlo esporádicamente. Pero disfruto más yéndome a un hostal y mezclándome con la gente local, hablando con ellos y me tomar algo con ellos, tener conversaciones extensas, que realmente ir por la ciudad viendo monumentos y... No, eso hace tiempo que no me dedico a ese tipo de viajes en sí. Me prefiero la experiencia de viajar en el concepto de ir a un sitio, conocer y hacer una inmersión cultural con ellos. Y bueno, es otra forma de ver los viajes. Sí. Y de enriquecerte. Y de enriquecerte, exactamente. Porque como comentas, este mes que gastaré, más o menos mi idea es un mes en cada país, así en grandes términos de hablar. Y bueno, la idea es que aparte de esta inversión cultural, también te permite explorar diferentes tipos de trabajos, ¿no? Es decir, yo quizás con mi carrera que iba como científico nunca hubiera sido recepcionista, nunca hubiera sido camarero, nunca hubiera sido profesor de niños de inglés. Y quizás es una forma también de explorar distintos trabajos para ver en qué dirección quiero desarrollar mi futuro. Y valorarlo. Y valorarlo, exactamente, valorar lo que otros hacen, exactamente. ¿Tienes objetivos marcados de sitios a los que te gustaría ir? Solo uno, Japón. ¿Por qué? Bueno, es una larga historia, pero no soy ni gran fan del anime, que también me encanta, no soy un gran fan de la comida japonesa, que también me encanta, o sea, son cosas que me encantan, pero no es que diga quiero ir a Japón por esto, sino que es más, bueno, en cierto momento de mi vida se me cruzó aprender chino, así, porque, bueno, yo creo que China va a dominar el mundo en unos años, no sé si me va a pillar vivo o no, pero dije, ya hablo inglés bien, hablo español, creo que todavía bien, y sí, porque a veces con el inglés se me olvida el español. Y bueno, pues decidí aprender chino, que la verdad es tener casi el mundo cubierto en cuanto a idiomas. Y bueno, el chino es un idioma muy complicado. Así, hablando brevemente de ello, tienen 25 vocales, mientras que nosotros tenemos solamente 5, aunque son 5 vocales que tienen, pero con diversos acentos. Y eso hizo muy difícil realmente adquirir ese idioma de forma que pudiera usarlo. Entonces, bueno, decidí, en vez de chino, ¿por qué no japonés? Tienen un sistema de signos bastante similares, es decir, si sabes japonés puedes saber algo de chino, o está más accesible el chino hacia ti. Y empecé a aprender el japonés. En el momento en el que aprendes un nuevo idioma, es mucho más fácil acceder a su cultura. Entonces, a la vez que estaba aprendiendo japonés, me di cuenta, empecé a entender su cultura algo mejor, empecé a decir, wow, Japón me llama más atención de lo que yo creía. Y bueno, decidí planear un viaje a Japón y este viaje estaba planeado para junio de 2020. Ya puedes imaginarte por qué no he ido, ¿no? Ya hemos hablado de ello antes. Y desde entonces ha sido una espinita que he tenido clavada. Tuve suerte que no llegué a comprar nunca los tickets de avión. Me pilló justo un poco la pandemia cuando iba a comprarlos. Entonces, bueno, tuve suerte de no comprarlos. Pero después de parar de trabajar pensé, debo ir a Japón. Y mientras que estaba planeando el viaje se me cruzó la idea. En vez de ir a Japón directo, ¿por qué no voy haciendo una ruta por países hasta llegar allí? Entonces, bueno, el único destino, el único punto por el que tengo que pasar en algún momento va a ser Japón. Los demás, conforme surja, iré planeando mes a mes, cada 2 meses planear los destinos que vienen, pero no quiero llevar nada definido, sino simplemente vivir un poco el día a día y viajar conforme surja el destino, ¿no? Como el destino dicte. Y una vez que esté en Japón, bueno, pues no sé si continuaré hacia el este, seguir más hacia, digamos, la derecha del mapa dando la vuelta al mundo, o volveré un poco más, ir hacia abajo. Tengo amigos en Australia, en Nueva Zelanda que quiero visitar, y precisamente esta mañana me ha escrito una de ellas,
Y bueno, entonces son destinos que tengo un poco marcados. Nueva Zelanda también, digamos que es un sitio por el que quiero pasar por tema de amistad. Pero los demás países, bueno, creo que en cualquier país te puedes enriquecer culturalmente y puedes aprender cosas. No tiene que ser países concretos, sino no es donde estés, sino con quién estés y lo que estés haciendo. Genial. Muy bien. La verdad es que da envidia ese tipo de planteamientos, porque los tiempos en los que vivimos, ya a nivel social y luego a nivel generacional, el tipo de turismo que se nos propone, que se nos ofrece, no tomamos todas las oportunidades que podemos llegar a desarrollar, y luego, a día de hoy, con Internet, el que no explora otros modelos es porque no quiere. Sí, exactamente. Yo pienso totalmente así, que Internet es una herramienta que puede ser peligrosa bajo la perspectiva de muchos, pero bien usada te da un abanico de oportunidades que lógicamente hace 10 años, ¿no? Maybe más atrás no teníamos. No teníamos. ¿Has cogido la idea de algún sitio en concreto? ¿Te has ido informando? Bueno, voy a usar una plataforma para este tipo de voluntariado, este tipo de viajes, se llama Worldpackers. También existen otras más famosas que se llaman Workaway o Waffle, creo que es Woofle. Pero yo elegí esta Worldpackers simplemente porque conocí gente mientras que viajaba que estaba usándola. Es nueva, tiene unos 10 años, mientras que otras plataformas tienen 20, 30 años. Entonces es una plataforma que aún sigue creciendo, que tiene, creo que, un potencial mayor conforme yo la veo que se organiza. Y por eso decidí empezar a viajar con ella. Digamos que es una plataforma, aunque suena un poco de locura estos días así por el mundo, es bastante seguro en comparación con lo que quizás hacía otra gente hace 30 años, que era coger la mochila y directamente irse. Yo voy con cierta seguridad. Yo cuando viajo con esta plataforma contacto a mis hosts, a mis los que te acogen. Los que me acogen, sí. Los contacto con antelación, les digo, oye, me gusta ir aquí, me aceptáis, te aceptan o no te aceptan. Y bueno, si tú llegas al lugar, por ejemplo, y no hay nada, tienes una especie de seguro de la plataforma esta que te digo, que te pagan el alojamiento por unos días hasta que encuentres otra cosa. Es decir, vas un poco cubierto y además todo está con reviews, todo está con... Tú puedes ver esa gente. Exactamente, unas ciertas garantías. Entonces, bueno, no están a ciegas. Y eso me da más tranquilidad tanto a mí como a mi familia, porque bueno, eso es otro aspecto, ¿no? El viajar así hace también que deje detrás muchas cosas, que no es como si estuviera en Holanda, que sé que en ciertas fechas puedo venir porque sean navidades o porque sea tal cual, sino que voy a empezar un viaje de ida y sin vuelta, al menos de momento aparentemente. Yo voy a empezar a viajar y no sé hasta dónde llegaré ni cuándo. Entonces es una cosa que el tener este tipo de garantías también hace que estés un poco más, te sientas más a gusto con este tipo de viajes. ¿Y tu familia cómo ve este viaje? Bueno, mi familia inmediata, lógicamente, una madre y un padre les cuesta que quieras hacer esto, ¿no? Y incluso está la pregunta de, ¿ya has hecho un doctorado? ¿Por qué no consigues un buen trabajo en la universidad o en la farmacéutica? De hecho, me lo han ofrecido estos meses. Te acomodas y ya está. Claro, te acomodas, pero dije, sí, quizás lo haga en el futuro. Pero ahora mismo lo que me gustaría es explorar la vida de otra forma. Entonces para ellos no es un paso fácil ni a ese nivel, ni al nivel de que un hijo se te vaya a países tan remotos como puede ser, no sé, Indonesia, Filipinas o digamos Tailandia, que ya sabemos lo que ha pasado últimamente. Pero bueno, yo lo digo a todo el mundo, yo no voy a matar a nadie como le ha pasado al Sancho. Yo simplemente voy a viajar como turista, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay riesgos, ¿no? En cualquier país que vayas hay riesgos, en algunos más que otros, pero también existen riesgos aquí en España. También te puede ocurrir un accidente laboral, o ir en bici, o ir en coche y que te pase algo, y eso es un riesgo, ¿no? Entonces, no me gusta vivir la vida con miedo a los riesgos, sino simplemente teniéndolos en cuenta y saber un poco estar preparado para ellos. Entonces, bueno, lógicamente ellos no lo ven como algo de buen gusto, pero aunque sé que siempre está ese comentario de... ¿Estás seguro? Yo sé que también se alegran de que haya decidido dar este paso en mi vida y de momento gastar mi tiempo en ello. Y luego es un signo de madurez, porque claro, luego también hay ciertos casos, ¿no? Hijos de familias bien, sí. Digamos, resumámoslo ahí, de sí. quiero encontrar mi espacio en el mundo. Bueno, a ver, hijo mío. Totalmente. No lo quieres encontrar, es que ya lo tienes y quieres desahogarte, que es diferente. Eso también es cierto. Digamos que voy a empezar esta experiencia una vez que ya tengo una carrera totalmente terminada y es como un parón en el camino antes de seguir por el camino. Sí, es como sentarte un momento a reflexionar antes de seguir andando, porque, bueno, también es un poco momento de reflexión, ¿no? Como te comentaba antes, a lo mejor yo hoy en día estaba dedicado a esto de la investigación,
digamos que mucha gente que está en el trabajo y no están del todo a gusto y se esfuerzan a seguir porque es lo que han elegido o es lo que se supone que deben de hacer. Yo, la investigación no me desagrada, pero sí que es cierto que dije, ¿y si no es así? Pues decidí quizás explorar un poco más antes de seguir. Tengo muchos años para trabajar de ello y al final decidí dedicarme a ello, pero ¿y si hay otra cosa que me gusta más? ¿Y si hay una vocación mayor que la que yo creía que tenía? Entonces, bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Un poco de reflexión y exploración personal. Y antes comentábamos, claro, yo hacía mucho tiempo que no nos veíamos, como se ha estado fuera y tal. Y claro, yo también ahora he estado viviendo fuera, en Alcázar, no era ningún destino exótico. Y he visto a tu hermano. Sí. Y lo primero que te he dicho es, ese es Carlos, ¿cuántos años tienes? Sí, ¿cuántos años tienes? Sí. ¿Cómo ve Carlos eso, tu hermano con 22 años ya? ¿Que yo haga esto te refieres? O... Bueno, hombre, pues digamos que quizá para cualquier persona joven de su edad, 22 años, puede ser un poco, digamos, de admirar o de envidiar, decir, ¡juey, viajar así un año entero, tal! Pero bueno, hay que tener en cuenta que no es viajar como tal, es como hemos comentado, otro tipo de viaje. Entonces, claro, para él es algo exótico, para él es como, qué guay. Pero bueno, yo lo he hecho también una vez que he tenido una cierta experiencia en mi vida, no solamente a nivel académico, sino también a nivel de trabajo, porque yo durante mi doctorado, lógicamente está estudiando, digámoslo así, pero también ha sido un trabajo a la vez, es trabajar en un laboratorio de la universidad. Entonces, digamos que yo no recomendaría a nadie, o sí lo recomendaría, pero de otra forma, dedicar un año entero de tu vida a esto. Aunque creo que puede ser muy enriquecedor. De hecho, el año sabático este que se toman los estudiantes de Europa del Norte, en Suecia, en Holanda, en Alemania, es muy común esto de terminar tu bachillerato, digámoslo así, en esos países, y viajar un año para definir lo que quieres estudiar. Claro, tú piensas con la economía que tenemos aquí en España, que te diga un hijo, papá, que en vez de estudiar me viene a viajar por ahí un año. Y tú estás mal de la cabeza, ¿no? Mientras que en esos países, bueno, pues existe una economía diferente a nivel familiar. Y una educación financiera. Exactamente, una educación financiera, eso es muy importante. Eso es lo que ha llevado a esa economía familiar diferente. Entonces, esa gente lo hace es muy común en esos países hacer ese año sabático sin hacer nada para pensar en qué estudias, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, ¿lo recomendaría? Sí, no, depende de la situación de tu familia, depende de si realmente tú necesitas ese año. Si no, pues oye, siempre hay tiempo para viajar por el mundo, ¿no? Si lo que quieres hacer. Yo pues he decidido primero terminar, aunque ya tuve esta idea hace unos años atrás, decidí terminar lo que había empezado, digamos ser responsable en ese sentido, de terminar los estudios que había iniciado, y después pues he decidido, venga, va, quiero hacer eso. Pero irte así porque sí, como si la vida fuera todo unicornios y arcoíris, bueno, me parece un poco también irresponsable, ¿no? En ciertas etapas de tu vida. Sí. Pero bueno, él, como hablando de mi hermano, él digamos que le gustaría hacer algo similar. Y de momento él acaba de terminar también su carrera de bioquímica, y ha decidido que, bueno, también va a explorar un poco la vida en vez de ponerse a trabajar directamente en este ámbito de la ciencia o en un ámbito similar. Quiere explorar otras opciones antes de dedicarse a algo en concreto. Muy bien. En ese sentido, yo creo que le has abierto muchos caminos. Sí, hombre, mi madre siempre dice que me va siguiendo, pero debo decir que casi todo esto tiene una total decisión personal suya, porque yo, digamos que los dos hemos decidido algo similar, pero cada uno por nuestro lado, lo cual también yo he dicho, wow, si dos personas lo dijeron a la vez... Diferentes caminos. Claro, yo ahora mismo punto, a lo mejor no es tan mal pensamiento. Y bueno, lógicamente él ha influenciado a mí, yo lo he influenciado a él, pero los dos hemos, digamos, tenido la revelación de hacer esto antes de seguir por ese camino a la vez, o casi simultáneo, y eso incluso me ha hecho sentir menos mal. Digamos, si puedo decir que se me siente mal en el momento por haber dejado de momento mi carrera profesional. Me ha hecho sentir menos mal el que otra persona cercana y que también sé que tiene cabeza lo haga a la vez que yo, porque me da como ese sentimiento de grupo, ¿no? Si alguien más hace lo que tú haces, exactamente, te sientes como un poco más seguro, como tú dices, y una seguridad. Veo en ti también como mucha reflexión. Mucho mistimismo. Mistimismo, uff. Bueno, reflexión, sí. Eso, la mística está ahí y no hay victimismo ninguno, es todo místico. Todo místico, sí. Bueno, reflexionar es una de las cosas que más me gusta, ¿no? El hacerme preguntas, el cuestionarme cosas, el intentar entender las cosas un paso más allá de lo que te están contando. Eso siempre me ha despertado un poco me ha dado como ese toque en mi día a día de poder estar más a gusto con las cosas que vivo.
entenderlas un poco más allá y no quedarme en lo superficial. ¿Esa consecuencia de la ciencia o fue primero esto y entonces vino la ciencia? Yo siempre he sido una persona muy curiosa y quizás me metí a ciencia, bueno, yo lo digo siempre, yo me metí a ciencia porque quería entender más allá lo que es la vida, ¿no? O sea, yo no me quedaba con la vida es esto, yo decía, pero ¿y cómo es? ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué esto funciona así y asado? Entonces, bueno, me metí a bioquímica, que es entender la vida a su nivel más básico, usando la química para entender la vida, ¿no? Pero yo sí, digamos que, bueno, ha sido un crecimiento personal a lo largo de estos años y yo creo que la ciencia ha hecho que vea la vida de esa forma, ya no solamente a nivel científico, sino a nivel filosófico, hacerme estas preguntas, reflexionar, sino que también yo mismo he llevado mi forma de pensar a este punto porque yo siempre he sido curioso y bueno, mientras que yo he estudiado este ámbito de la ciencia, yo me he seguido formando en 1000 aspectos como de filosofía, de historia, de economía. Últimamente me ha llamado mucha atención porque no me conformaba con saber lo que me estaba estudiando, sino que quería saber otros aspectos de la vida, otras explicaciones de las cosas. Entonces, bueno, digamos que es una curiosidad intrínseca mía, pero quizá la ciencia la ha resaltado un poquito más, sí. Es posible. Pues genial, no sé si nos quieres compartir algo más. Bueno, no, en principio no, simplemente puedo decir, hablando de este tipo de camino futuro que voy a tomar, que quizás en breve tiempo me haga una cierta cuenta de Instagram. Yo es que no tengo redes sociales, bueno, tengo el Facebook porque me lo hice con no sé con cuántos años, pero nunca lo uso. Pero no tengo Instagram, pero me gustaría quizás, porque no me llama a nivel personal el tenerlo, pero quizás me haga una cuenta para que la gente pueda seguir mis viajes. ¿Cuenta profesional? Una cuenta profesional de viajes, de viajeros, sí, en la cual pondré, bueno, mis experiencias, pondré un poco que la gente pueda ver por dónde estoy, ya es tanto a nivel... Porque, bueno, con mis padres siempre que viajo a un sitio intento acordarme de mandarles fotos. Digo, intento acordarme, porque luego siempre mi madre está, no me han mandado fotos, y es verdad. Entonces, de esa forma intentaré el día a día llevar un poco seguimiento de lo que hago, de cómo es mi vida, de cómo es viajar de esta forma, ¿no? Y qué tipo de experiencia puedes adquirir. Y intentaré crear esta cuenta. Entonces, bueno, si la gente se llama en el futuro, que la encuentre de alguna forma, no tengo ni idea ni cómo se va a llamar ni nada. Pero bueno, si la gente está interesada en ver un poco cómo es ese tipo de experiencia, que me busquen. Seguro que más o menos quien escuche este podcast podrá encontrar contactos míos de alguna forma o de otra. Entonces, bueno, ya lo verán. Pues muy bien. Yo solo te voy a pedir una cosa, que cuando vuelvas nos juntemos otra vez. Por supuesto, yo creo que ahora te he podido contar unas ciertas experiencias, pero creo que a posteriori tendré mucho más que contar. Os espero, tendré mucho más que contar. Para eso vas. Sí, tanto bueno como malo, oye. Pues muchísimas gracias, Cristian. A ti, Carlos. Buen camino. Gracias. Buen camino. Buen camino, sí. Entonces, me ha gustado la entrada. No, la ha dicho al revés. Bueno, pues es lo bueno que se puede hacer intentos. Si fuera el directo sería más. Si fuese directo.